El capítulo 1 del libro de Daniel informa que Nabucodonosor había llevado cautivo al pueblo de Dios a Babilonia. Pero el capítulo 12, el capítulo que hemos estudiado esta semana, muestra a Miguel que se levanta para librar a su pueblo de la Babilonia espiritual. Saben que en cada una de las profecías del libro de Daniel, el fin llega siempre con la derrota de los enemigos de Dios. Por eso es que el propósito de la lección de esta semana es poder reconocer que Miguel es Cristo y que dirige el rumbo de la historia y cuida específicamente nosotros. Por lo tanto, podemos vivir con alegría, con seguridad y con confianza. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 13, que es la última lección del trimestre, y el título de esta última lección es Del polvo a las estrellas. Y en esta semana exploraremos 3 asuntos que son los principales temas del capítulo 12 del libro de Daniel. Y vamos a enumerarlos uno por uno. En primer lugar, vamos a hablar sobre el levantamiento de Miguel. En segundo lugar, sobre la esperanza de la resurrección. Y en tercer lugar, el tiempo de espera que se anuncia en la visión. En otras palabras, los tiempos proféticos. Vamos a comenzar con el primer asunto, el levantarse de Miguel. Aunque se lo menciona por nombre por primera vez en el libro de Daniel, capítulo 10, el versículo 13, Miguel surge como el protagonista principal en las profecías de Daniel. Ahora, en el capítulo 10 notamos que Miguel es presentado como el comandante del ejército de Dios. Su nombre significa ¿quién es como Dios? Por lo tanto, Miguel es nada menos que el Hijo de Dios. Así lo confirma Judas 9, Apocalipsis 12, 7 también. Una reflexión sobre este personaje glorioso revelan 3 características de Miguel. Yo quería estudiar con ustedes una por una. En primer lugar, la primera característica es que Él se levantará. Así dice la Biblia, el capítulo 12 y el versículo 1. Miguel se levanta como el rey final y definitivo en la historia, que vence al poder previo de Daniel 11:45 y se establece como el rey del nuevo orden cósmico. La segunda característica es que Él es el gran príncipe. Así dice la Biblia. En otros usos, entre otros usos, la palabra príncipe puede también designar a un gobernante o comandante. Entonces Miguel, el príncipe, surge como un comandante militar que asumirá el gobierno que una vez detentaron los reyes del mundo. Ahora, el término príncipe también aparece como un término técnico para referirse al sumo sacerdote de Israel. Y esto es importante para la tercera característica. Entonces ahora la tercera característica de Miguel es que está de parte del pueblo de Dios. Daniel 12:1. Miguel está ahora de pie en el tribunal celestial para defender la causa de su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Simplemente por la mención de la palabra libro, que contiene los nombres de aquellos que son liberados por Miguel, porque él es el juez, él es el sumo sacerdote y también él es el abogado. El segundo asunto de la lección de esta semana es la esperanza de la resurrección. Las historias de la primera parte del libro demuestran que Dios tiene interés de librar a sus hijos de las amenazas de la muerte. Y Daniel 12:2 presenta la declaración más explícita de todo el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de los muertos. Y allí dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así está. Aquí por primera vez la Biblia menciona la idea de una doble resurrección. Mientras que algunos se levantan para poder ser vindicados por Dios, otros se levantarán para ser condenados por el Señor. Y este pasaje se refiere a la resurrección especial que ocurre justo antes de la venida de Jesús, mientras que la resurrección general de los justos ocurre en la segunda venida, en la ocasión de la segunda venida. La de los impíos ocurre al final del milenio, según lo que dice Apocalipsis 20. Ahora, el último versículo
del libro transmite la promesa de la resurrección al propio Daniel. Y entonces se le es dicho a él: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Daniel 12:13. Heredad alude a las porciones asignadas a las tribus de Israel en la tierra prometida. Y Josué 14 habla de esto. Y el futuro, yo creo, todos los hijos de Dios heredarán la tierra prometida. El tercer asunto de la lección de esta semana son los tiempos proféticos. Quiero decirles algo. El tiempo del fin viene con desafíos y oportunidades sin precedentes para el pueblo de Dios. Y al comenzar el tiempo del fin, la Biblia dice que se quitan los sellos del libro de Daniel y se cobra un interés renovado en este libro, en su conocimiento y también en el mensaje profético de este libro. Así lo confirma Daniel 12:4. En el libro de Daniel, el capítulo 12, se mencionan 3 periodos de tiempo que me gustaría ampliar un poquito más en este momento. El primer periodo aparece en el contexto de la pregunta: ¿cuánto falta para que se cumplan estas cosas tan increíbles? Daniel 12:6. El término cosas increíbles, o otras versiones hablan de maravillas, representan las blasfemias dichas por el rey del norte, de Romanos, de Daniel capítulo 11, versículo 36. Está hablando aquí del sistema papal. En otras palabras, es la equivalencia a tiempo, tiempos y mitad de un tiempo, Daniel 7:25, que es el periodo de 1260 días o años, que es la supremacía papal, hasta la herida mortal del año 1798. Este es el primer periodo. El segundo periodo profético, que se extiende por 1290 días, comienza con la remoción del continuo, dice la Biblia, y el establecimiento de la abominación desoladora, Daniel 12:11. Y siendo que el dominio papal terminó eventualmente en el año 1798 después de Cristo, cuando las fuerzas francesas, como ya dijimos, aprisionaron al Papa Pío VI, entonces debiéramos restar 1290 de 1798 y llegamos al año 508 después de Cristo. La pregunta es: ¿qué pasó en este año? En el año 508 después de Cristo ocurrió la conversión de Clodoveo, el rey de los francos, y él se convirtió a la fe católica. ¿Qué quiere decir esto? Que la victoria sobre los godos condujo a la supremacía de la Iglesia Católica en el occidente. Y en ese periodo, 3 cuernos que se oponían al papado fueron arrancados. Así dice la profecía: los visigodos en ese tiempo, los vándalos y también los ostrogodos. El tercer periodo profético viene con una bendición que es para el que espere y llegue a 1335 días. Daniel 12:12. Siguiendo el método historicista, el contexto indica que tanto la profecía de 1290 días como la profecía de 1335 días comenzaron en el año 508 después de Cristo. Entonces, de este modo sumamos 1335 años a 508 y resulta 1843. Es interesante que el anuncio de este periodo profético no evoca ninguna actividad del cuerno pequeño, como ocurre con los 1260 años y también los 1290 años, sino aquí solo se menciona que los que vivan y esperen este periodo serían bendecidos. Una gran lección para nosotros. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. No importa los desafíos que estén por delante, yo quiero invitarte a mirar a Jesús y descansar en la seguridad de que lo mejor aún está por venir, lo mejor. Nos toca vivir el Evangelio, nos toca esperar el Evangelio, esperar la bendita venida de Jesús. Y cuando las esperanzas y los recursos humanos estén agotados, entonces el mar se abrirá y caminaremos a la Sión celestial. Allí gozaremos de la presencia del Rey para siempre. Y con estas palabras encerramos nuestra última lección de este trimestre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a todo aquel que con fidelidad y sinceridad procura estas verdades bíblicas en este libro y puedan ser realmente
libertados, liberados del mal y también puedan adquirir la esperanza eterna en Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos viviendo días muy peculiares en la historia. Nosotros necesitamos aferrarnos cada vez más a Dios, pero también ayudar a los otros a tener la misma esperanza que tú y yo tenemos. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.